A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. ...31 de agosto de 1888... ...3 de la madrugada... Londres, distrito de Whitechapel. Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros. Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. El cuerpo sin vida aún está caliente. Es obra de Jack el Destripador. Pero ¿quién era en realidad este asesino? Jack el Destripador. Acechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad. Jack el Destripador cometió varios crímenes, pero nunca fue capturado. El asesino en serie más famoso del mundo cometió sus crímenes a finales del siglo XIX en las calles de Londres. A lo largo de 3 meses acabó con las vidas de al menos 5 mujeres. Pero se cree que pudieron ser hasta 11. Después, el asesino se llevaba los órganos internos como trofeos. La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad. Los asesinatos conmocionaron a los británicos y al mundo entero. Fue el primer asesino en serie conocido internacionalmente. Su nombre, Jack el Destripador, le hizo muy popular. Pero el Destripador nunca fue atrapado. El asesino sencillamente desapareció. Ahora Misterios sin resolver viajará a los callejones de Londres para investigar este caso. Nuestro equipo examinará algunos indicios que apuntan a 2 nuevos sospechosos. En primer lugar, el médico norteamericano Francis Tumblety. Y la segunda alternativa es aún más sorprendente. Una mujer llamada Mary Percy. Vamos a comprobar si Percy podría haber tenido suficiente fuerza física como para cometer aquellos asesinatos. Bastan 5 kilos de presión para dejarla inconsciente. Y también vamos a comprobar la caligrafía de Tumblety con la que se cree que correspondió al asesino. Comprobaremos las posibles trayectorias que el Destripador siguió para huir. Definiremos un perfil psicológico del asesino y compararemos las pruebas relativas a cada sospechoso con dicho perfil. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han persistido durante más de un siglo. Se barajaron varios nombres, desde Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas,
hasta el famoso pintor impresionista Walter Sickert. Más extraño aún fue el rumor de que la familia real estaba implicada. Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes. Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona, y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño fuese silenciada. Pero la teoría más insólita es que Jack el Destripador ni siquiera era un hombre. Ha habido teorías, incluso en la época de los crímenes, que no hablan de Jack, sino de Jill, la destripadora. Sí, son conjeturas, pero la policía nunca pensó que fuese una mujer. Sin embargo, en 2006, un científico australiano, experto en ADN, analizó la saliva de una carta. Supuestamente fue enviada por Jack el Destripador, pero algo parecía indicar que la persona que había cerrado la carta era una mujer. El equipo sigue el rastro de los indicios aportados por esta prueba. Brent Hervey está decidido a desenmascarar al Destripador. Es uno de los mejores psicólogos criminalistas del mundo. Sus métodos son utilizados para entrenar a los agentes del FBI. Stuart Evan ha dedicado su vida a descubrir la identidad de Jack el Destripador. Este antiguo oficial de policía británico es experto en este caso. La nueva sospechosa, Mary Persey, fue condenada y ejecutada en 1890 por el asesinato de la esposa y el bebé de su amante. El asesinato de la mujer fue especialmente brutal. Percy le hizo un corte muy profundo en la garganta, casi le cortó la cabeza. Durante el juicio, Percy escribía cartas a su familia en las que se traslucían sus problemas psíquicos. Tenemos informes sobre el proceso de la señora Persey, y gracias a las cartas que escribió contamos con información privilegiada. Escena del crimen de Nichols, Back Row, Londres. Antes de investigar a los sospechosos, el equipo tiene que construir un perfil psicológico del criminal. Comienzan en el lugar del primer asesinato. Ni las fotografías ni las descripciones son fiables. Tenemos que ir al lugar de los hechos para hacernos una idea del espacio y las distancias. Víctima número 1, 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols fue encontrada a las 3:45 de la madrugada. Apareció en una calle residencial llamada entonces Bucks Row. La víctima tenía 2 profundos cortes a cada lado del cuello que casi le habían desprendido la cabeza. El abdomen había sido abierto violentamente con un cuchillo de hoja larga. En la acera donde yacía el cuerpo de Mary Ann Nichols había una fila de casas victorianas, todas iguales. En el lado opuesto estaba Essex Wharf. Era una calle apartada y oscura. Apenas había tráfico a esas horas de la madrugada. El lugar perfecto para cometer un crimen o un asesinato. ¿Cómo pudo el delincuente traer a la víctima? ¿Cree que se comportaba como un cliente más? Muchas prostitutas llevaban a los clientes a lugares tranquilos para ejercer su trabajo. El asesino no debía conocer muy bien la zona. El asesino pudo fijarse precisamente en las prostitutas porque sabía que le llevarían al sitio adecuado, una zona poco transitada. Era un callejón tranquilo, muy próximo a la calle principal. El perfil del asesino empieza a formarse. Mostraba odio y resentimiento hacia las mujeres. Nuestro programa está investigando la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia, Jack el Destripador. Los crímenes tuvieron lugar en Londres, en el distrito de Whitechapel.
Era un barrio superpoblado y muy pobre. Muchas de estas personas vivían en el límite de la pobreza o por debajo del nivel de subsistencia. Por eso algunas mujeres se dedicaban a la prostitución para ganar dinero. Los cadáveres empezaron a aparecer en las calles y el pánico se apoderó del vecindario. Los periódicos londinenses alimentaron la histeria. Competían por publicar los detalles más morbosos de los crímenes y del posible asesino. El caso estaba rodeado de sensacionalismo. Los crímenes comenzaron poco después de que apareciese una nueva tecnología de impresión. Ahora, los periódicos podían ilustrar sus historias y asustaban a la gente con escabrosos dibujos. La imagen de Jack el Destripador fue explotada por los medios. Se podría decir que fueron crímenes sensacionalistas. Poco después de los crímenes empezaron a aparecer en los periódicos cartas atribuidas al asesino. Muchas de ellas eran invenciones de periodistas sin escrúpulos, pero en una, el autor de la carta se llamaba a sí mismo Jack el Destripador, y el nombre quedó acuñado. Una vez que tuvieron un nombre, los periódicos ya podían imaginar una personalidad para el asesino y explotaron esa posibilidad. Una carta con fecha de 15 de octubre se dio por auténtica. Fue enviada a un grupo de ciudadanos que patrullaban las calles e iba acompañada de una caja que contenía medio riñón humano. A la víctima número 4, Catherine Eddowes, le faltaba un riñón cuando la hallaron muerta 2 semanas antes. El asesino había extraído el riñón izquierdo y el útero. La forma en que las víctimas eran asesinadas ofrecía una pista importante para definir el perfil del destripador. Cuando la víctima estaba en el suelo, supongo que lo más fácil era cortar la garganta con un cuchillo y después hacer la segunda herida. Entonces se ensañaba con el cuerpo. Víctima número 2, 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman. El cuerpo de Annie Chapman había sido terriblemente mutilado. La garganta había sido seccionada tan profundamente que el corte llegaba a la columna vertebral. Y en la cavidad del abdomen se habían amputado algunos órganos. Faltaba el útero. En este caso no solo tenemos evisceración. El asesino también se llevó algunos órganos. Es característico el ataque directo a la sexualidad de la mujer. Se ensaña con los órganos sexuales. Y no es casual que se centrase en esa parte de la anatomía. Hacía falta un cuchillo especial. Donald Rambelow, que ha documentado la historia del destripador, encontró la que pudo ser el arma del crimen. Según el informe forense, el cuchillo utilizado en algunas víctimas, como Chapman y Eddowes, tenía una hoja larga y recta y una punta muy afilada. Ese cuchillo podría cortar el cuello hasta las vértebras. En los dos casos, la cabeza está casi separada del cuerpo, así que no pudo utilizar algo como una navaja. Era un cuchillo apto para amputar. Amputaciones. Cortaba los tejidos con rapidez. Después hacía el resto del trabajo y se marchaba. La utilización de un cuchillo de cirujano podía dar pistas para identificar al asesino. Una creencia que se extendió en 1888 y que todavía perdura es que el asesino tenía conocimientos médicos. Para realizar aquellas mutilaciones eran necesarias unas nociones básicas de anatomía. Y casualmente, el sospechoso Francis Tumblety parecía tener los conocimientos médicos necesarios. En alguna ocasión mostró sus diplomas, pero probablemente eran falsos. Trabajaba como médico naturista, una especie de curandero. Tumblety nunca fue señalado como sospechoso, pero una oscura carta, hallada en las oficinas de Scotland Yard, lo relaciona con los asesinatos de Whitechapel. Fue escrita muchos años después de aquellos crímenes. ¿Qué fecha tiene esa carta? Fue escrita en 1913.
Yo no sabía quién era Tumblety. Creía haber leído todo lo que se había escrito sobre el tema y de pronto apareció ese nombre. Era un descubrimiento revolucionario. No hay ningún documento sobre Tumblety. En los libros que tratan este tema no aparece ese nombre. La carta se encontraba en la División Especial de Scotland Yard, una unidad del Servicio de Inteligencia. Sus archivos están permanentemente cerrados, pero nuestro equipo ha descubierto otros documentos, incluida la única fotografía conocida del sospechoso. A Tumblety le gustaba llevar ropas militares, pero no hay noticias de que alcanzase un rango significativo. Es un uniforme desconocido y un casco de estilo prusiano. Tiene una esclavina de piel sobre los hombros, la Legión de Honor y otra medalla en el uniforme. Se trata de un atuendo militar. Tumblety parece haber sido siempre un experto timador. Creció en Rochester, Nueva York, y ya desde muy joven empezó a hacerse pasar por médico. Se hizo famoso vendiendo falsos medicamentos y remedios de hierbas en Estados Unidos y Canadá. Pero cuando surgían los problemas, sencillamente se iba a otro lugar. Hay pruebas de que viajó a Inglaterra en junio de 1888 y de que en la época en que se cometieron los crímenes estaba en Londres. Y según el equipo de investigación, posiblemente vivía en este edificio llamado antiguamente Batty Street Inn. Batty Street es una calle que sale de Berners Street. Y Berners Street es el lugar donde fue encontrada la víctima número 3, Elizabeth Stride, la noche en que el destripador mató a 2 mujeres, el famoso doble crimen. En el número 22 de Batty Street había un huésped norteamericano que desapareció justo después del doble crimen. Se le conocía como el huésped de Batty Street. La propietaria del hostal descubrió ropa manchada de sangre y llamó a la policía pensando que podría tener relación con el asesinato de Liz Stride. Por eso aquel hombre desapareció. Stride fue encontrada en Berners Street, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Este cadáver presentaba muchas diferencias con los otros que se habían encontrado. Y tal vez se deba a que el crimen fue interrumpido. La víctima solo tenía un corte en la garganta y varios hematomas en los hombros y el pecho. No hallamos el comportamiento habitual del destripador, las muestras de odio hacia las mujeres, la mutilación de los órganos sexuales y el deseo de humillar a la víctima. Hay algunas diferencias y debemos tenerlas en cuenta. Menos de 1 hora más tarde, a la 1:45 de la madrugada, se descubría el cuerpo de Catherine Eddowes en Martyrs Square. También fue mutilado. Víctima número 4, 30 de septiembre de 1888, Catherine Eddowes. Solo 15 minutos más tarde, a las 2 de la madrugada, el huésped de Batty Street fue visto en el hostal. Huyó hacia el este. Se encontró un trozo de delantal de Eddowes manchado de sangre en un portal de Goulston Street. Y eso encaja. Si el asesino fue huésped de Batty Street, pasó por esa zona para llegar al hostal. Entonces, ¿cómo es de grande la zona? ¿Y cuál es la distancia entre los escenarios del doble asesinato? Están muy cerca. La zona cubre unos 2 kilómetros cuadrados. Pero algunos dudan de que el asesino pudiera cometer los 2 crímenes y estar de vuelta en el hostal a las 2 de la mañana. Vamos a hacer el recorrido. Así calcularemos la distancia y el tiempo que se tarda. Partiendo de Martyrs Square, el lugar del asesinato de Eddowes, los investigadores caminan en dirección este, hacia Berners Street, donde fue asesinada Stride. Aquí se encontró el delantal. ¿Y ese edificio estaba aquí entonces? Sí, ese es el edificio que había aquí entonces. En esa fachada está el portal donde el destripador dejó el trozo de delantal ensangrentado. Es el mismo edificio y el portal de entonces. El trayecto dura menos de 15 minutos.
Incluso con el tráfico actual, el sospechoso podría haber abandonado el lugar del segundo asesinato y haber llegado a Batty Street a las 2 de la madrugada. El número 22 de Batty Street estaba al otro lado de la calle y un pasaje conducía a Berners Street. Hay varios caminos para llegar aquí desde Mitre Square, pero sabemos que el asesino fue en dirección este. Vendría por las calles de atrás y acortó por aquí. Si Jack el Destripador era también el huésped de Batty Street, pudo haber cubierto la distancia entre Mitre Square y el hostal en esos 15 minutos. La identidad del huésped nunca fue desvelada, pero Evans ha encontrado otra pista. Repasé la información e intenté averiguar si existía alguna descripción del huésped de Batty Street. Según un informe de prensa posterior al incidente, un hombre que se alojaba en Batty Street había sido arrestado y ese hombre era norteamericano. Y la razón del arresto puede proporcionar una pista importante para definir el carácter de este sospechoso. En realidad le acusaron de ultraje a la moral pública. Misterio sin resolver está en Londres investigando el caso del asesino en serie más famoso de todos los tiempos, Jack el Destripador. El equipo está construyendo el perfil criminal del asesino. Estudian el comportamiento de 2 nuevos sospechosos. El médico norteamericano Francis Tumblety fue arrestado el 7 de noviembre de 1888 por la policía de Londres. Ocurrió justo antes del último crimen, pero no lo detuvieron por asesinato, sino por el delito de ultraje a la moral pública. Lo que más llama la atención es que Tumblety mantenía relaciones homosexuales o bisexuales. De hecho, fue arrestado por cometer actos lascivos con 4 chicos diferentes. Tumblety no mantenía relaciones con mujeres y además, según se cree, sentía desprecio hacia ellas. Tumblety contó que había estado casado y que estaba muy enamorado de su esposa, pero entonces se enteró de que era prostituta. Como consecuencia, el matrimonio se rompió y Tumblety no volvió a tener relaciones con ninguna mujer. Era una persona con ciertos conocimientos médicos y odiaba profundamente a las mujeres, especialmente a las prostitutas. Además, desconfiaba de ellas. Su odio parecía tener un origen psicótico. Tenía una colección de úteros perfectamente clasificada. El carácter psicopático de Tumblety se reflejaba, en cierto modo, en su colección de úteros femeninos, y los tenía catalogados por clases sociales. Realizaba las mismas prácticas que el destripador, es decir, la extracción de órganos e incluso la conservación de algunos. Tumblety fue arrestado por segunda vez inmediatamente después del último asesinato. Los cargos eran los mismos, pero hay nuevos datos respecto a este arresto. Se trata de una entrevista a Tumblety que fue olvidada durante largo tiempo. La entrevista de Tumblety fue realizada en enero de 1889. Admite que estuvo en Whitechapel y que fue arrestado como sospechoso de ser el destripador. Por tanto, estuvo en la zona de los crímenes cuando estos se cometieron. Por supuesto, no admite ser el asesino, pero sí que lo detuvieron como sospechoso. Exacto. La policía tampoco pudo conseguir ninguna prueba concluyente para detenerlo. Intentaban evitar que se escapase y finalmente le acusaron de ultraje a la moral pública. Pero aquello quedó oculto en los archivos policiales durante más de un siglo. Por supuesto, nada de esto demuestra que Tumblety fuese el destripador, pero son indicios que apoyan esa teoría y confirman nuestra idea de que fue considerado sospechoso de los crímenes. Tumblety quedó en libertad bajo fianza el 16 de noviembre y salió de Londres inmediatamente. Regresó a Estados Unidos con un nombre falso, Frank Townsend.
Se cambió de nombre y cogió un barco. Eso indica que trataba de huir, que intentaba ocultarse y que no quería ser descubierto. Pretendía pasar desapercibido. Y aunque esta reacción no prueba que Tumblety fuese culpable, es obvio que sabía que le perseguían. Y eso le preocupaba. Hay pocas pistas sobre su paradero en Estados Unidos después de su huida. Pero un periódico informa de su muerte en San Luis en 1903 a causa de una dolencia cardíaca. Considerando sus antecedentes y su carácter, hay algunas cosas que me llaman la atención. Creo que habría que pensarlas más detenidamente. La policía de entonces nunca consideró que el asesino pudiera ser una mujer. Desde que se cometieron aquellos crímenes, han circulado teorías que afirman que no fue Jack, sino más bien Jill, la destripadora. Tal vez una comadrona, o una mujer que practicase abortos y que despreciase a las prostitutas. Estas teorías siguen siendo válidas. Muchas de las teorías fueron enviadas por carta a la policía. Ciertamente la policía nunca consideró que fuese una mujer. Nunca se tuvo en cuenta esa posibilidad. Pero eso cambió en 2006 cuando una prueba de ADN en el engomado de una de las cartas del destripador sugería que había sido escrita por una mujer. Brent Harvey investiga primero si una mujer podría tener la fuerza suficiente para llevar a cabo unos asesinatos tan violentos. David Cook es profesor en South Bank University. ¿Cree que una mujer como Mary Percy podría derribar y matar a las víctimas de este caso? No se necesita mucha fuerza. No, en realidad no se necesita mucha fuerza. Si la mujer presiona el cuello de la víctima con ambas manos, tendría que ejercer unos 5 kilos de presión en cada mano sobre la arteria carótida para dejar inconsciente a una persona. Cook utiliza un aparato llamado plataforma de fuerza. Es una báscula que mide la presión desde cualquier ángulo y envía los datos a un ordenador. En la pantalla aparece la presión que aplicaría una mujer de la corpulencia de Percy. Esta no es la posición más estable, pero si apoyase todo su peso sobre el pecho de la víctima y después aplicase la fuerza en una postura más estable, podría ejercer mucha presión y correría menos riesgo de que le diesen patadas. La presión ejercida sobre la garganta de la víctima es medida y calculada por un ordenador. Los investigadores pueden visualizar los cálculos. La presión aplicada por nuestra sospechosa ha sido recogida por la plataforma de fuerza y aparece en la pantalla. La fuerza puede descomponerse en 3 dimensiones. La línea verde es la media lateral, es la fuerza de lado a lado. Hay unas pequeñas sacudidas de las manos. La línea roja muestra la fuerza realizada hacia atrás y hay poco movimiento. Pero la más significativa es la línea azul, es la fuerza vertical aplicada sobre la laringe. Vemos estos picos que se mantienen en unos 380 newtons, es decir, unos 36 kilos de fuerza. Por tanto, la fuerza constante que se está aplicando está entre 32 y 37 kilos. ¿Cuánta fuerza se necesita para inmovilizar a una persona y cuánta para matarla? Se la puede matar ejerciendo esa fuerza durante 3 o 4 minutos. Podría bastar con unos 16 kilos para cerrar la cavidad laríngea. Entonces nos ha sobrado fuerza. Sí, y bastaría con menos tiempo. Por tanto, es muy posible que una mujer de cierta envergadura pudiese dejar inconscientes a estas víctimas. Sí, en circunstancias normales es posible. El doble asesinato por el que se condenó a Mary Percy tiene algunas similitudes con los crímenes del destripador. Mantenía relaciones con un hombre casado llamado Hogg y mató a su esposa y a su bebé. Fue un asesinato increíblemente violento y lo llevó a cabo en su propia casa.
Según algunos, mostró una actitud similar a la que mostraría un asesino en serie. En la época victoriana esta era Priory Street. ¿Y ya existía este edificio? Sí. Al otro lado de la calle está el edificio donde Persey cometió los crímenes. Esa es la entrada de la casa de Mary Persey, y debió de sacar el carrito del bebé por esa puerta. Persey engañó a la mujer de su amante y la llevó a su casa. Una vez allí la mató golpeándola con un atizador. Luego asfixió al bebé. Después metió los cuerpos en el cochecito del niño para deshacerse de ellos lejos de su casa. Sin duda mató a la mujer y al bebé por celos. Quería tener al marido para ella sola. ¿Qué dirección tomó? Saldría a la calle y pasaría bajo el puente del ferrocarril, que aún sigue ahí. El cuerpo de la mujer fue hallado con un profundo corte en la garganta, como en los casos del destripador. Pero Persey fue capturada, y los informes sobre su proceso explican el motivo de las heridas. Le cortó la garganta por una razón práctica. Tuvo que acomodar el cuerpo de la mujer en el cochecito para hacerlo desaparecer de la escena del crimen. Y haciendo un corte profundo en la garganta, pudo colocar la cabeza de forma que entrase. Pero en el caso del destripador, el corte en la garganta era lo que provocaba la muerte. Sí, así es. Después, la investigación se centra en las pruebas escritas, tanto del asesino como de Francis Tumblety. Ninguna carta encaja con los crímenes, excepto una de ellas. Misterio sin resolver está en Londres para investigar la verdadera identidad de un célebre asesino, conocido como Jack el Destripador. Las autoridades recibieron cientos de cartas que decían pertenecer al responsable de los crímenes. Pero la mayor parte se consideraron falsas y fueron descartadas. Excepto una. Estaba dirigida al líder de la patrulla ciudadana y la acompañaba medio riñón humano. El encabezamiento de la carta decía desde el infierno y no estaba firmado. Al final ponía cójame cuando pueda, señor Lask. Y con ella venía un riñón que, según el autor, había sido extraído del cuerpo de Catherine Eddowes. La carta decía: Señor Lask, señor, le envío medio riñón que extraje de una mujer y que conservé para usted. La otra mitad la freí y la comí. Estaba muy buena. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé si tiene un poco de paciencia. Firmado, cójame cuando pueda, señor Lask. La carta falta de los archivos de Scotland Yard desde la década de 1950. Algún jefe de la policía se la llevó de recuerdo. Pero Stuart Evans tiene en su poder una de las copias originales realizadas por la policía. El equipo también ha conseguido otras supuestamente escritas por el destripador. Y encontró un paquete de cartas que Francis Tumblety escribió en la época de los asesinatos. Yo no soy especialista en grafología, así que tenemos que enviar estos documentos a alguien con los estudios, la preparación y la experiencia necesarias. Cuando los hayan examinado, podrán precisar si existen muchas semejanzas en la caligrafía. Probablemente también sería útil enviar la carta de Tumblety y analizar si su forma de escribir se parece a la de las otras cartas. Michelle Dresbold es forense, experta en grafología. Ha trabajado en numerosos casos estudiando tipos de escritura y perfiles de personalidad. Dresbold analizó varias cartas que supuestamente procedían del destripador para determinar cuáles eran auténticas. Examiné todas las cartas y creo que ninguna de ellas fue escrita por el asesino. En mi opinión, ninguna encaja con estos crímenes, excepto una de ellas, la carta que acababa diciendo, cójame cuando pueda.
Dresbol dedujo que la carta desde el infierno podía ser auténtica. Además, su experiencia le permitía identificar rasgos de la personalidad del autor a partir de la escritura. Yo busco determinadas características en la forma de escribir. Se analizan detalles muy precisos, como la parte inferior y las curvas de la base de las palabras. Cuando la curva inferior es tan amplia que invade palabras y otras líneas que están por debajo, eso significa que el autor invade el área sexual de otras personas. Dresbol también ve indicios en la pronunciación de las palabras. Una de las cosas que analicé fue la forma de escribir las palabras. Muchas estaban escritas del modo en que se pronuncian. Tenemos las palabras Mr., Prasar y Tather. Tather era una contracción irlandesa. Prasar era la forma en que un irlandés escribiría fonéticamente la palabra. Esto indica que el autor de la carta tenía ascendencia irlandesa. El sospechoso Francis Tumblety era norteamericano, pero su padre era irlandés. Dresbol comparó la carta del supuesto asesino con otra escrita por Tumblety. Hay muchísimas semejanzas entre la escritura del asesino y la de Tumblety. Más semejanzas de las que se deberían encontrar si se tratase de dos personas diferentes. Una cosa que los dos personajes tienen en común son las extrañas conexiones de las palabras. En la carta desde el infierno, el asesino une la I con la palabra siguiente de un modo extraño y nada habitual. Tumblety une muchas palabras con la palabra siguiente, igual que ocurre con esta I. Se trata de conexiones muy poco comunes. Además, esa forma de trazar la I aparece en muchas frases diferentes y se unen con la palabra siguiente, tal y como vemos en la carta desde el infierno. Veamos esta Y. El asesino la escribe de este modo tan curioso que no solo invade la parte superior de la línea inferior, sino que cruza por la mitad de algunas palabras y continúa hacia abajo. Es una característica muy evidente. La letra resulta demasiado grande. Ahora miren las Y de Tumblety. También son muy grandes, no solo tocan la parte superior de las letras y la línea que hay debajo, invaden las palabras y llegan mucho más abajo. Después de examinar muchos de los escritos de Francis Tumblety, creo más que nunca que él es el autor de la carta desde el infierno. A continuación, Brent Harvey revela el perfil que ha realizado de Jack el Destripador. He revisado todas las pruebas y el material disponible en Whitechapel, donde tuvieron lugar los crímenes. Y este es el perfil que se ha definido. Nuestro programa investiga a dos sospechosos. Intentamos desvelar finalmente la identidad del más célebre asesino, Jack el Destripador. Este experto en creación de perfiles criminales cree que puede determinar quién fue el verdadero asesino. Utiliza técnicas forenses modernas. Este fisiólogo cree que una mujer pudo cometer los asesinatos. Este exoficial de policía opina que pudo ser un médico norteamericano. Y esta experta en grafología piensa que el autor de la carta desde el infierno era el asesino. Brent Harvey ha examinado los escenarios del crimen que aún existen y ha revisado las pruebas. Ahora han diseñado un perfil criminal del siglo XXI para un asesino del siglo XIX. He revisado todas las pruebas, testimonios y material disponible en la zona de Whitechapel, donde tuvieron lugar los crímenes. Y este es el perfil que hemos definido. Primero, está el hecho de que el conocimiento del lugar no parece realmente necesario.
En segundo lugar, comprobamos que, aunque los conocimientos médicos son considerables, no hay destreza en los actos. Los cortes tienen desgarros, son largos y caóticos. Y la naturaleza de las heridas muestra mucha violencia. Todo esto denota ira, represalias y mucha rabia en estos crímenes. Otro detalle es el tipo específico de ira. Las heridas se encuentran en zonas concretas del cuerpo de la mujer, como pechos y genitales, y también extrajo el útero y la matriz. Es, sin ninguna duda, un ataque a la feminidad. Se trata de una prueba de misoginia. Esta persona odiaba a las mujeres y odiaba a la feminidad. También resulta obvio que el criminal actuaba deliberadamente. Era hábil y rápido, y mostraba mucha frialdad. Son las características que definen a un psicópata. Ahora, Tarvey puede comparar este perfil criminal con las informaciones disponibles sobre los dos sospechosos. En primer lugar, Mary Percy, procesada por matar a la esposa y al hijo de su amante. El conocimiento del lugar no es tan importante, y Percy vivía a más de 6 kilómetros de Whitechapel. Respecto a las mutilaciones, vemos que se requieren conocimientos médicos, y no hay pruebas de que Mary Percy tuviese experiencia médica de ningún tipo. En el caso de su crimen, Mary Percy actuó por celos y por venganza, pero se trataba de un motivo determinado, dirigido hacia unas personas muy concretas. Esto nos lleva al cuarto punto, la misoginia, la ira contra las mujeres. No hay nada que sugiera que Mary Percy odiase a las mujeres en general. Al cometer aquel crimen, no trataba de humillar a nadie. Fue una expresión de ira por un amor no correspondido. Y llegamos a la última característica, la ejecución fría y tranquila de los crímenes. Esto no encaja en absoluto con Mary Percy, que demostró ser una persona extremadamente emocional. El carácter de Mary Percy no encaja con el perfil criminal de Jack el Destripador. El comportamiento de Mary Percy es el de una persona obsesiva. Su crimen fue casi un hecho aislado. Tarvey se ocupa ahora de Francis Tumblety. Tumblety visitaba Inglaterra con frecuencia, y los archivos muestran que llegó a Londres en junio de 1888, poco antes de que empezasen a aparecer los cadáveres. El asesino solicitaba los servicios de las prostitutas en la calle principal, y ellas le llevarían a una zona más tranquila. Por eso, el conocimiento del lugar no es primordial. Tumblety se consideraba médico y había conseguido algunos certificados falsos por si necesitaba mostrar sus credenciales. Pero todos los conocimientos que tenía los había adquirido por sí mismo. El destripador sabía dónde estaban las vísceras y sabía lo que quería hacer. Eso encaja muy bien con el perfil de Tumblety. Muchas fuentes hablan de su odio hacia las mujeres. Y esto nos lleva directamente a otro punto importante del perfil. Jack el Destripador era una persona con deseos de venganza, que odiaba a las mujeres y la feminidad. Esto también encaja con Francis Tumblety, que sentía desprecio por las mujeres, y no le importaba demostrarlo abiertamente. Por último, Jack el Destripador era un delincuente tranquilo, frío y metódico. Tumblety no solo coleccionaba úteros de todas las clases, sino que también los organizaba por clases sociales. Este es el comportamiento típico de un psicópata que consideraba a las mujeres como objetos. El perfil que Tarvey ha hecho del carácter de Francis Tumblety parece encajar perfectamente con el perfil criminal de Jack el Destripador. Parece que Francis Tumblety es uno de los principales sospechosos de estos crímenes. Esta investigación nos ha llevado a conocer más de cerca al principal sospechoso de este caso, el doctor Francis Tumblety. Si se realizaran más estudios y se hallaran más pruebas,
se podría confirmar de una vez por todas la identidad del asesino más famoso de la historia. Son pruebas circunstanciales, pero partimos de una teoría que se ha hecho más sólida con cada nuevo descubrimiento. Nada es definitivo, nada demuestra que Dumblety sea Jack el Destripador, pero tampoco hay nada que demuestre que no lo sea. Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes. Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona, y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño fuese silenciada. Pero la teoría más insólita es que Jack el Destripador ni siquiera era un hombre. Ha habido teorías, incluso en la época de los crímenes, que no hablan de Jack, sino de Jill, la destripadora. Sí, son conjeturas, pero la policía nunca pensó que fuese una mujer. Sin embargo, en 2006, un científico australiano, experto en ADN, analizó la saliva de una carta. Supuestamente fue enviada por Jack el Destripador, pero algo parecía indicar que la persona que había cerrado la carta era una mujer. El equipo sigue el rastro de los indicios aportados por esta prueba. Brent Hervey está decidido a desenmascarar al Destripador. Es uno de los mejores psicólogos criminalistas del mundo. Sus métodos son utilizados para entrenar a los agentes del FBI. Stuart Evan ha dedicado su vida a descubrir la identidad de Jack el Destripador. Este antiguo oficial de policía británico es experto en este caso. La nueva sospechosa, Mary Percy, fue condenada y ejecutada en 1890 por el asesinato de la esposa y el bebé de su amante. El asesinato de la mujer fue especialmente brutal. Percy le hizo un corte muy profundo en la garganta, casi le cortó la cabeza. Durante el juicio, Percy escribía cartas a su familia en las que se traslucían sus problemas psíquicos. Tenemos informes sobre el proceso de la señora Percy, y gracias a las cartas que escribió contamos con información privilegiada. Escena del crimen de Nichols, Back Row, Londres. Antes de investigar a los sospechosos, el equipo tiene que construir un perfil psicológico del criminal. Comienzan en el lugar del primer asesinato. Ni las fotografías ni las descripciones son fiables. Tenemos que ir al lugar de los hechos para hacernos una idea del espacio y las distancias. Los periódicos londinenses alimentaron la histeria. Competían por publicar los detalles más morbosos de los crímenes y del posible asesino. El caso estaba rodeado de sensacionalismo. Los crímenes comenzaron poco después de que apareciese una nueva tecnología de impresión. Ahora, los periódicos podían ilustrar sus historias y asustaban a la gente con escabrosos dibujos. La imagen de Jack el Destripador fue explotada por los medios. Se podría decir que fueron crímenes sensacionalistas. Poco después de los crímenes empezaron a aparecer en los periódicos cartas atribuidas al asesino. Muchas de ellas eran invenciones de periodistas sin escrúpulos, pero en una, el autor de la carta se llamaba a sí mismo Jack el Destripador, y el nombre quedó acuñado. Una vez que tuvieron un nombre, los periódicos ya podían imaginar una personalidad para el asesino y explotaron esa posibilidad. Una carta con fecha de 15 de octubre se dio por auténtica. Fue enviada a un grupo de ciudadanos que patrullaban las calles e iba acompañada de una caja que contenía medio riñón humano. A la víctima número 4, Catherine Eddowes, le faltaba un riñón cuando la hallaron muerta 2 semanas antes. El asesino había extraído el riñón izquierdo y el útero.
La forma en que las víctimas eran asesinadas ofrecía una pista importante para definir el perfil del destripador. Cuando la víctima estaba en el suelo, supongo que lo más fácil era cortar la garganta con un cuchillo y después hacer la segunda herida. Entonces se ensañaba con el cuerpo. Víctima número 2, 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman. El cuerpo de Annie Chapman había sido terriblemente mutilado. La garganta había sido seccionada tan profundamente que el corte llegaba a la columna vertebral. Y en la cavidad del abdomen se habían amputado algunos órganos. Faltaba el útero. En este caso no solo tenemos evisceración. A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. ...31 de agosto de 1888... ...3 de la madrugada... Londres, distrito de Whitechapel. Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros. Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. El cuerpo sin vida aún está caliente. Es obra de Jack, el Destripador. Pero ¿quién era en realidad este asesino? Jack, el Destripador. Acechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad. Jack el Destripador cometió varios crímenes, pero nunca fue capturado. El asesino en serie más famoso del mundo cometió sus crímenes a finales del siglo XIX en las calles de Londres. A lo largo de 3 meses acabó con las vidas de al menos 5 mujeres. Pero se cree que pudieron ser hasta 11. Después, el asesino se llevaba los órganos internos como trofeos. La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad. Los asesinatos conmocionaron a los británicos y al mundo entero. Fue el primer asesino en serie conocido internacionalmente. Su nombre, Jack el Destripador, le hizo muy popular. Pero el Destripador nunca fue atrapado. El asesino sencillamente desapareció. Ahora Misterio sin resolver viajará a los callejones de Londres para investigar este caso. Nuestro equipo examinará algunos indicios que apuntan a 2 nuevos sospechosos. En primer lugar, el médico norteamericano Francis Tumblety. Y la segunda alternativa es aún más sorprendente. Una mujer llamada Mary Percy. Vamos a comprobar si Percy podría haber tenido suficiente fuerza física como para cometer aquellos asesinatos. Bastan 5 kilos de presión para dejarla inconsciente.
Y también vamos a comprobar la caligrafía de Tumblety con la que se cree que correspondió al asesino. Comprobaremos las posibles trayectorias que el destripador siguió para huir. Definiremos un perfil psicológico del asesino y compararemos las pruebas relativas a cada sospechoso con dicho perfil. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han persistido durante más de un siglo. Se barajaron varios nombres, desde Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta el famoso pintor impresionista Walter Sickert. Más extraño aún fue el rumor de que la familia real estaba implicada. Víctima número 1, 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols fue encontrada a las 3:45 de la madrugada. Apareció en una calle residencial llamada entonces Bucks Row. La víctima tenía 2 profundos cortes a cada lado del cuello que casi le habían desprendido la cabeza. El abdomen había sido abierto violentamente con un cuchillo de hoja larga. En la acera donde yacía el cuerpo de Mary Ann Nichols había una fila de casas victorianas, todas iguales. En el lado opuesto estaba Essex Wharf. Era una calle apartada y oscura. Apenas había tráfico a esas horas de la madrugada. El lugar perfecto para cometer un crimen o un asesinato. ¿Cómo pudo el delincuente traer a la víctima? ¿Cree que se comportaba como un cliente más? Muchas prostitutas llevaban a los clientes a lugares tranquilos para ejercer su trabajo. El asesino no debía conocer muy bien la zona. El asesino pudo fijarse precisamente en las prostitutas porque sabía que le llevarían al sitio adecuado, una zona poco transitada. Era un callejón tranquilo, muy próximo a la calle principal. El perfil del asesino empieza a formarse. Mostraba odio y resentimiento hacia las mujeres. Nuestro programa está investigando la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia, Jack el Destripador. Los crímenes tuvieron lugar en Londres, en el distrito de Whitechapel. Era un barrio superpoblado y muy pobre. Muchas de estas personas vivían en el límite de la pobreza o por debajo del nivel de subsistencia. Por eso algunas mujeres se dedicaban a la prostitución para ganar dinero. Los cadáveres empezaron a aparecer en las calles y el pánico se apoderó del vecindario. Haremos las pruebas relativas a cada sospechoso con dicho perfil. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han persistido durante más de un siglo. Se barajaron varios nombres, desde Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta el famoso pintor impresionista Walter Sickert. Más extraño aún fue el rumor de que la familia real estaba implicada. Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes. Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona, y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño fuese silenciada. Pero la teoría más insólita es que Jack el Destripador ni siquiera era un hombre. Ha habido teorías, incluso en la época de los crímenes, que no hablan de Jack, sino de Jill, la destripadora. Sí, son capturado. El asesino en serie más famoso del mundo cometió sus crímenes a finales del siglo XIX en las calles de Londres. A lo largo de 3 meses acabó con las vidas de al menos 5 mujeres. Pero se cree que pudieron ser hasta 11.
Después, el asesino se llevaba los órganos internos como trofeos. La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad. Los asesinatos conmocionaron a los británicos y al mundo entero. Fue el primer asesino en serie conocido internacionalmente. Su nombre, Jack el Destripador, le hizo muy popular. Pero el destripador nunca fue atrapado. El asesino sencillamente desapareció. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros. Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. El cuerpo sin vida aún está caliente. Es obra de Jack el Destripador. Pero ¿quién era en realidad este asesino? Jack el Destripador. Acechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad. Jack el Destripador cometió varios crímenes, pero nunca fue capturado. A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías, y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. ...31 de agosto de 1888... 3 de la madrugada... Londres, distrito de Whitechapel. Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. Ahora Misterio sin resolver viajará a los callejones de Londres para investigar este caso. Nuestro equipo examinará algunos indicios que apuntan a dos nuevos sospechosos. En primer lugar, el médico norteamericano Francis Tumblety. Y la segunda alternativa es aún más sorprendente. Una mujer llamada Mary Percy. Vamos a comprobar si Percy podría haber tenido suficiente fuerza física como para cometer aquellos asesinatos. Bastan 5 kilos de presión para dejarla inconsciente. Y también vamos a comprobar la caligrafía de Tumblety con la que se cree que correspondió al asesino. Comprobaremos las posibles trayectorias que el destripador siguió para huir. Definiremos un perfil psicológico del asesino y compararemos